Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el viernes de la tercera semana de Pascua. Hoy escuchamos en la primera lectura a este personaje perseguidor de los cristianos, Saulo. Sin embargo, si quisiéramos ponerle un título a esta primera lectura, pudiéramos pensar en el relato de los dos perseguidos. Sí, porque en realidad hay dos perseguidos. Primero, Saulo, que persigue a los cristianos y va de casa en casa, de pueblo en pueblo, persiguiendo. Pero también está Jesús, que persigue a Pablo. Va detrás de él. De hecho, el encuentro de estos dos perseguidores se da en el camino a Damasco. Ahí se encuentra Jesús con Saulo. Y aquí entonces, ya notamos las grandes diferencias. Saulo persigue para matar, Jesús persigue para dar vida. Saulo persigue para derrumbar, Jesús persigue para construir. Saulo entonces lo que le interesa es destruir, Jesús lo que le interesa es construir. Y vemos este encuentro de estos dos personajes entonces. Y es interesante, siempre me ha llamado la atención la frase que le dice Jesús cuando se encuentra con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se levanta y le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, le dice, a quien tú me persigues. Fijémonos en este detalle. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Pero Jesús le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí se ve clara la presencia de Cristo en su iglesia, la presencia de Cristo en los cristianos. Es por eso que cuando asesinan, por ejemplo, a tantas personas cristianas allá en el Medio Oriente, la persecución se denomina una persecución cristiana, porque persiguen al mismo Cristo. El mismo Jesús le dice a Saulo, 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 soy Jesús, a quien tú persigues. Y por eso también en Mateo 25 escuchamos que lo que hacemos con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Si persigues a uno de estos pequeños, a mí me persigues. La presencia es clara, pues, de Jesús en su iglesia, la presencia de Cristo en los cristianos. Luego, en el Evangelio, escuchamos que hay ciertas inconformidades, porque Jesús les dice que el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Y esto lo repite muchísimas veces. Y hay que prestar atención a esto, de cuántas veces lo repite, muchísimas veces de hecho. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús se da cuenta de que lo han malinterpretado? Por ejemplo, cuando se encuentra con Nicodemo y le dice que tiene que renacer nuevamente, que volver a nacer, le dice, ¿cómo? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre? No, has malentendido. Significa de que tienes que nacer del agua y del espíritu. Corrige un malentendido cuando lo hay. Aquí Jesús ha dicho, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces se preguntan los discípulos, ¿cómo es posible? ¿Vamos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Qué significa esto? Jesús nunca corrige, nunca dice, no es cierto lo que les estoy diciendo. No, ustedes me han malinterpretado. No, sino que Él lo reafirma, el que bebe mi carne y el que come mi carne y el que bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús entonces nunca se corrige, no va a corregir entonces un malentendido porque no lo es una doctrina verdadera. En concreto entonces, la doctrina de la Eucaristía, que Jesús está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, aunque nos cueste creer, aunque nos parezca paradójico, pero así es, Jesús nunca corrigió esta doctrina. Ese pan que Él nos da es la verdadera comida, esa sangre que Él nos da es la verdadera bebida. Creámosle de verdad, porque es el mismo Cristo el que lo ha dicho. No es una invención, no es un capricho, sino que Él mismo ha dicho, el que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Feliz día para todos.